Día cuarto de ayuno, Romanos 4, si pueden leer todo Romanos 4 mejor, y vamos a estar empezando a leer desde el versículo 17 que dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, hablando de Abraham, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él, Abraham, creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó a los muertos, a Yeshua, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado por nuestra justificación. Está hablando de la fe, eh, de la dimensión de la fe, y cómo la fe, el obrar en fe, eh, te es contado por justicia, te es contado como que sos justo delante de Dios. Y está poniendo el ejemplo de Abraham, ¿por qué? Porque Abraham, él todavía no tenía palabra de Dios, no tenía la ley física, no tenía ninguna dirección, vendría a ser escrita como las tenemos nosotros, como ha tenido el pueblo de Israel. Pero él creyó a Dios, él le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Él fue hecho justo por haber creído a la palabra que el Padre Celestial le dio, a la instrucción, a la promesa que el Padre Celestial le dio. A mí me gusta decirle más palabra profética, porque una promesa humanamente a veces se piensa como que es algo que está por cumplirse, que se puede llegar a cumplir o no, pero una palabra profética de parte de Dios es algo que ya salió de Dios y ya está cumplido, porque lo que Él dice ya está hecho. Entonces, esta palabra profética que recibió Abraham le dijo que el Padre Celestial le dijo que iba a ser padre de muchas personas, de mucha gente, que iba a tener una descendencia enorme. Pero cuando le entregó esa palabra al Señor Abraham, Abraham era anciano, su esposa también, y era estéril. No había posibilidad humana para que eso ocurriera. Lo que el Señor le estaba hablando a Abraham era prácticamente imposible en el plano natural, a ojos de los hombres. Inclusive si Abraham se lo hubiese contado a alguno de sus amigos, de sus allegados, de sus conocidos, sus vecinos, les hubiesen dicho, vos estás totalmente loco. Eso es imposible. Deja de esperar algo que no va a pasar. Deja de poner tu esperanza en algo que no va a suceder. No ves que no se puede. No ves que no tenés la edad, que tu esposa es anciana, que es estéril. Pero ¿qué hizo Abraham? ¿Y por qué recibió el cumplimiento de esa palabra profética? ¿Por qué recibió el cumplimiento de esa palabra profética? Porque dice la palabra que él creyó en esperanza contra esperanza. O sea, no empezó a tratar de dilucidar con su propia mente cómo iba a ser que el Señor iba a cumplir eso, sino que él permanecía esperanzado, y cuando algo quería derribar su esperanza, se volvía a fortalecer en la esperanza. Creyó en esperanza contra esperanza. Y dice, no se debilitó en la fe, no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto. ¿Qué es lo que debilita la fe? El ver las circunstancias naturales, el ver las posibilidades naturales. Él no se debilitó al considerar que ya estaba su cuerpo anciano, que Sara era estéril. Dice, sino que se fortaleció en fe, no dudó por incredulidad de la palabra profética, sino que se fortaleció en fe,
dando gloria a Dios. ¿Cómo se fortalece tu fe? ¿Cómo se fortalece tu fe en lo que el Padre Eterno te dice? Dando gloria a Dios. Y no es que digas gloria a Dios, aleluya todo el día, sino que esta palabra es muy profunda. Esta palabra es muy profunda porque cuando Él está diciendo que le está dando gloria a Dios, es que está dando por hecho en su interior, en su mente, que eso ya está manifestado, que ya está viviendo eso que Dios le dijo, que ya en breve eso va a estar manifestado en el plano físico. O sea, él internamente ya estaba siendo padre de multitudes. Él internamente ya veía a Sara embarazada. Él internamente ya veía a su hijo naciendo. Él internamente ya veía cómo sus generaciones eran enormes por medio de ese hijo que nacía. No estaba pensando en las posibilidades humanas, porque acá dice la palabra que no se debilitó en fe al considerar las circunstancias naturales. Lo que te debilita la fe es considerarte en tu ámbito natural, en tu circunstancia, en ver tu propia condición, en ver tu propia posibilidad, en ver tus limitaciones. Debilita tu fe, pero fortalece tu fe, el empezar a creer internamente, a darle gloria a Dios. ¿Qué significa darle gloria a Dios? Es que estás disfrutando ya del cumplimiento, aunque todavía por fuera no se vea, ya lo estás disfrutando, ya lo ves hecho, ya lo estás abrazando, ya lo estás vivenciando, como si estuviese pasando ahora mismo, ya, en este momento. Eso fortalece tu fe. No es que digas gloria a Dios, aleluya todo el día. Lo que está diciendo esta palabra es que está glorificando a Dios por el cumplimiento. Es como que si él ya lo hubiese estado viviendo, ya lo está viviendo físicamente, aunque todavía no, entonces lo está glorificando, agradeciendo, está vivenciando el momento del cumplimiento físico de esa palabra en el espíritu. Está disfrutando ese momento, le está glorificando al Señor, está agradeciendo, está poniendo su corazón, está poniendo su espíritu, está poniendo sus esperanzas, está poniendo sus pensamientos, hasta sus emociones. Yo creo que cuando él estaba glorificando a Dios, viendo a su hijo en brazos, internamente, en su mente, en su espíritu, hasta ha sentido las emociones que iba a sentir. Entonces, este es un secreto para comprender cómo opera la fe genuina. La fe genuina no es algo que sale de la mente o de la boca para afuera, es que tu ser interior está abrazando eso y ya lo está viendo hecho, ya lo está viendo cumplido, ya lo estás vivenciando. No es que, por ejemplo, él no se veía diciendo, yo voy a ser padre cuando esto ocurra, cuando algo externo de parte de Dios ocurra. Él sentía, percibía y se veía que ya era padre, que ya Sara ya estaba embarazada, que ya Sara ya había parido y había tenido a su hijo y lo estaban criando. Él ya lo estaba viviendo. Eso es lo que significa que daba gloria a Dios. Y estaba agradeciendo por la fe y glorificando a Dios por eso, pero no mentalmente o de la boca para afuera, con todo su ser, porque estaba inmerso en ese cumplimiento, inmerso en todo su ser, viviendo ya que era padre, no viéndolo internamente como que, ay, esto es imposible, pero Dios lo va a hacer, en algún momento lo va a hacer, entonces, bueno, en ese momento yo voy a glorificar a Dios. No, no, no. Él no lo veía como un imposible, él lo veía hecho. ¿Por qué? Porque dice acá en el versículo 17, que dice, em, a quien creyó, al Señor, a quien creyó Abraham,
el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Él sabía este secreto, él sabía que de parte de Dios, aunque las cosas todavía no estén manifestadas físicamente, Él, por su palabra, llama a las cosas que no son como si fuesen, o sea, como que ya están hechas, y Él sabiendo este principio espiritual, Él sabía que ya su hijo ya estaba gestado, su hijo ya había nacido, su hijo ya estaba en sus brazos, que no es que tenía que ver una manifestación externa, o que tenía que esperar que pase algo externo, sino que él empezó a generar el cumplimiento de esa palabra profética, sabiendo cómo opera el Señor, sabiendo cómo opera el reino de los cielos, sabiendo cómo opera Dios, que llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Y qué significa que llama las cosas que no son como si fuesen? Es esto que les estoy explicando que vivenciaba Abraham. Él no estaba diciendo en un futuro yo voy a ser padre de un hijo y de muchas gentes. Él estaba diciendo yo ya soy padre de multitudes. Yo ya soy padre, yo ya tuve un hijo, ya lo veía, ya estaba ahí, ya estaba en esa vivencia. Aunque físicamente todavía no había ocurrido, pero espiritualmente y internamente él ya estaba vivenciando eso. Estaba llamando las cosas que no son como si fuesen, pero no de la boca para afuera. No es una declaración vacía, es una generación de la energía espiritual que te da el Espíritu de Dios a tu espíritu, que empieza a manifestar la palabra profética. Por eso que hay palabras proféticas que a veces no se cumplen. No es porque Dios no las haya enviado, sino porque la persona no está creyendo activamente, no la está activando, no está dando los pasos para que eso se manifieste. Nosotros tenemos una parte activa, por eso hablábamos de eh, la fe activa, la fe que sin obras es muerta. No es hacer muchas cosas externas, sino activar la fe interna. Empezar a caminar en eso que el Padre te dio, en lo que el Señor te habló, lo que Él te reveló, lo que Él te está hablando. Empezar a caminar en eso. Por ejemplo, si vos, em, el Padre Celestial te mostró que vas, por ejemplo, tenés un ministerio en tal lugar, eh, no estás viendo que, bueno, algún día va a ser, no, yo ya estoy ahí, yo ya estoy ministrando, yo ya fui, ya viajé, ya estoy ahí, ya estoy con la gente, ya estoy hablando, ya veo el poder de Dios manifestándose. Entonces, ¿qué es eso? Es activar la fe, es activar y llamar las cosas que no son como si fuesen. Y por eso glorificaba a Dios a Abraham, porque él ya lo estaba viviendo. No estaba esperando que pase algo de afuera, que vaya algún profeta o algún ungido a reforzarle la palabra o activarle las cosas. Él ya lo estaba viviendo por la fe, porque la fe es una potencia tremenda. Y este principio aún lo saben gentes que no son cristianos, que no son hijos de Dios. Han sacado este principio de la Biblia y les funciona. Y han hasta hecho hasta cursos y libros de esto porque funciona. Y es totalmente válido porque Yeshua, Jesucristo, él dijo que para el que tiene fe, todo es posible. Y él cuando habló de la fe, no estaba hablando de la fe en Dios, porque él dijo, si ustedes tienen fe como un grano de mostaza, le van a decir a ese monte que se arranque y vaya de aquí para allá, y él les va a obedecer. Estaba hablando y desarrollando lo que era la fe. Y cuando terminó de decir eso, dijo, pero tengan fe en Elohim, tengan fe en Dios. ¿Por qué dijo esto? Porque el que tiene fe, para el que tiene fe nada es imposible, no significa que tengas que ser hijo de Dios. Pero el que tiene fe en el Señor, esa fe le es contada además por justicia, es hecho justo.
No solamente que es hecho aquello que está creyendo, sino que la fe les contada por justicia y la fe los lleva a salvación. Por eso que el poder de la fe está latente en tu vida. No es que tiene que venir algo de afuera, sino que lo tenés que empezar a activar de adentro. Y acá está la llave, las claves que te está diciendo la palabra, cómo se debilita, cómo se fortalece la fe y cómo opera el Señor, que dice que llama las cosas que no son como si fuesen. Y Abraham se metió en la misma dirección en la que Dios opera. Él también empezó a llamar las cosas que no son como si fuesen, viviéndolo internamente, viéndose que ya era padre, no que voy a ser padre en algún momento, ya soy padre, ya estoy abrazando a mi hijo, ya veía a Sara diciéndole que estaba embarazada, ya veía a Sara con su pancita creciendo, él ya veía el nacimiento de Isaac. Entonces, este, este principio bíblico es tan poderoso que a través de la fe de Abraham, a través de lo que hizo Abraham, se generó todo el pueblo de Israel. Y a través del pueblo de Israel vino Yeshua, vino la salvación, vino el Mesías. Y a través del Mesías, todos nosotros hemos sido injertados en el olivo original. O sea, somos pueblo de Dios gracias a que un hombre creyó algo que el Padre Eterno le dijo. Mira lo que pasa cuando alguien se atreve a creer. No solamente recibís en este momento, en este paso por la tierra, lo que estás creyendo, sino que afecta a las generaciones y generaciones y generaciones. Sos bendición, aun cuando ya te fuiste de la tierra. Tu nombre sigue estando vigente, aun cuando ya te fuiste de la tierra. Porque operaste en la dimensión de la fe. La fe no es algo vacío, no es algo doctrinal. La fe es una dimensión en donde vos te metes a vivir lo que el Padre ya te dio, donde vos empezás a activar y atraer de lo que ya te fue dado, del ámbito del espíritu, donde ya te fue dado todas las cosas, donde ya fueron creadas todas las cosas para tu vida, porque el Padre ya hizo todo. Ya, el Señor dijo, consumado es, ya está todo hecho. Lo que vos precisás, lo que vas a vivir, los milagros, todos ya están todos hechos, están por manifestarse. ¿Cuándo se manifiestan? Cuando vos empezás a creer de esta manera, no con la fe mental. Decir, bueno, sí, yo creo, pero, y le empezás a poner duda. Acá dice, no dudó en el versículo 20 por incredulidad. El Padre Celestial acá te está hablando que la duda te es tomada por incredulidad. O sea, no es que, ay, el pobrecito está dudando, te está tomando como incrédulo. No dudó de la palabra de Dios, sino que se fortaleció en fe, dándole gloria a Dios, dándole gratitud, alabanza, vivenciando ya que estaba cumplido eso y caminando en eso. Él caminaba en eso, caminaba en eso, caminaba en eso, porque él ya era padre de muchas gentes. No iba a ser padre, él ya era padre. Espero que el Espíritu les imparta esto porque es muy poderoso, porque es un cambio de mentalidad, es un cambio, una transformación interna. Empezás a vivir el reino de los cielos cuando vos comprendés estos principios bíblicos. Cuando vos comprendés estos principios bíblicos y la fe te hace caminar en justicia, o sea, te es contada por justicia, vos sos hecho justo por la fe. Ahora, si vos creés que hace 2000 años en un madero se compró la redención para tu vida,
por medio del Hijo de Dios. ¿Por qué no podés creer todas las demás cosas que son mucho menos difíciles de cumplir para Dios que te ha dicho para tu vida? Si Él nos dio a su propio Hijo, ¿no nos dará con Él todas las cosas? Dice la palabra. Lo que pasa es que tenés que vencer las estructuras mentales de incredulidad, de raciocinio humano que quiere encajonar a Dios de la manera en que piensa que lo va a hacer. Tenés que operar conforme a lo que dice la palabra, conforme a lo que hizo Abraham. Abraham es el padre de la fe, dice que es el padre de todos nosotros, de todos los creyentes, los que somos de la fe de Abraham. Entonces, ¿cómo operó él? Siendo que tenía todo imposible conforme a lo que el Padre Celestial le estaba diciendo. Acá te está diciendo, te está mostrando cómo operó él, cómo caminó él en esto, en esta palabra profética. Él no se debilitó mirando su condición física, él no se debilitó mirando la condición de Sara, él no se debilitó mirando la circunstancia, no dudó por incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido que era poderoso para hacer todo lo que él había dicho. Si en tu mente Dios todavía no es tan poderoso como para cumplir eso, entonces tenés que empezar a revisar en qué Dios estás creyendo y empezar a buscar transformar tu creencia en lo que la palabra de Dios dice, porque Dios es todopoderoso. No hay nada imposible para Él. Y Él es el que creó todas las cosas y el que te está manteniendo vivo y manteniendo la creación funcionando por su palabra, como dice Hebreos. Entonces, si tu Dios todavía es muy chiquito y vos sos más grande, con tus propias obras puedes hacer las cosas sin Él, o si parece que cualquier cosa fuese más grande que Dios y Dios no lo pudiese resolver, entonces ahí tenés que trabajar. Ahí tenés que trabajar porque ahí está el bloqueo que no está permitiendo que se manifieste lo que el Señor ya te dijo. Cuando ella te da una palabra es porque ya está hecha. Cuando ella revela algo es porque eso ya está cumplido, no es que se va a cumplir. En el plano espiritual ya está hecho, ya está listo para manifestarse y se activa cuando vos empezás a caminar en esta fe, en la fe de Abraham. Cuando él empezó a caminar en esta palabra profética, el Padre, vez tras vez, le fue dando más instrucción, más confirmación hasta que se cumplió por completo. Porque inclusive lo visitó personalmente. Lo visitó personalmente para darle la palabra. Lo visitó personalmente para darle la palabra. Y luego la palabra se manifestó. Y el bebé nació, pese a que todo era imposible. Entonces, te animo a que empieces a revisar cómo estás creyendo, que mires cómo operó Abraham, que te metas a, a creer con esa inocencia de un niño, sin pensar cómo es que Dios lo va a hacer, porque no podés limitar la operación de Dios. Tenés que pensar como pensó Abraham. Él llama a las cosas que no son como si fuesen. O sea, como que ya está hecho, como que ya lo estás vivenciando. Y que Él es poderoso para hacer todo lo que te dijo. Él es poderoso para hacer todo lo que te dijo. Solamente tenés que caminar en esa palabra viviéndola, abrazándola, dando los pasos que Él te muestra que tenés que dar porque Él te lleva a que se manifieste ese cumplimiento. Y esta palabra te va a llevar a vivir verdaderamente el reino de los cielos, que ya habita en tu vida, que ya habita en tu vida. Hay que transicionar de la fe
mental, de la fe racional, a la fe de Abraham, a la fe verdadera, a la fe genuina, a la fe activa. Y yo sé que en este ministerio están todos haciendo esta transición, se está manifestando el Padre Celestial. Por eso te animo a que sigas trabajando en creer activamente y en practicar esto, en cómo opera Dios, llamando las cosas que no son como si fuesen, cómo operó Abraham, vivenciando ya la promesa cumplida, la palabra profética cumplida. Ya la estaba viviendo, él ya estaba ahí, él ya estaba abrazando a su hijo y disfrutando con Sara de ese bebé. Él ya estaba en esa situación, en su mente, en su corazón. La abrazaba y eso generó una fuerza potente de cumplimiento. Porque eso es lo que opera la fe. El Padre Celestial necesita de esa fe para que se activen las cosas en la tierra, porque los canales del reino de los cielos en la tierra somos nosotros, los hijos de Dios. Y si por la fe mucha gente no creyente ha logrado cosas, imagínate vos teniendo el reino de los cielos en tu vida, teniendo las palabras de Dios en tu vida, teniendo el poder de Dios en tu vida. ¿Qué limitación tenés? Ninguna. No tenés limitación, no tenés nada que te pueda eh, opacar, nada que te pueda impedir el cumplimiento de lo que Dios tiene planeado para vos. Y por la fe vas a empezar a vivir cosas extraordinarias. Bendiciones. Padre Celestial, amado Rey, en el nombre de Yeshua, Señor amado, oro delante de ti, Padre Santo, para que se manifieste, Padre, esta poderosa palabra tuya, Señor amado, para que se active la fe de Abraham en tus amados, para que venga entendimiento por el Espíritu de esta palabra, de cómo opera, Señor, la fe, de cómo dimensiona, Señor, a cada uno de tus hijos en los cumplimientos, cómo, Señor amado, tú llamas las cosas que no son como si fuesen, Padre, porque para ti no hay nada imposible, porque tú ya lo ves hecho, Padre. Oh, Sharebakaya, Rebandarabakaya, que se active, Señor amado, para que puedan, Padre amado, conocerte más, para que cada uno pueda conocerte a profundidad, para que cada uno pueda empezar a caminar, Señor. Oh, Sharebakaya, Andarrabakandrebakaya, en aquello que tú has trazado para sus vidas en poder, Padre, en plenitud, en comunión contigo, en conocer lo que les fue dado, en una fe potente, en una fe activa. Oh, Sharebakandrebakaya, sin estar limitados, Señor, por las condiciones físicas, sino creyendo, Señor amado, creyéndote, dándote gloria a ti, dándote alabanza a ti, Señor, porque ya está hecho, lo que tú ya hablaste, ya está hecho, ya está manifestado, Señor, ya está hecho en el ámbito espiritual, ya está a punto de cumplirse, Padre, en el plano terrenal. Oh, Rebacaya, Torabai, Shate, Macandere, Bacay, que empiece a activarse, Padre Santo, este entendimiento, para que cada uno empiece, Señor amado, a comprender, Padre, lo que les has dado, a comprender la posición de privilegio que tienen, a comprender, Padre, lo que tú, Señor amado, haces a través de sus vidas y en sus vidas, Padre, por la fe, Padre Santo. Oh, Rabayat, Rabay, Shekayand, Rabakai, Padre Santo, que se vaya toda incredulidad, toda duda, Señor, toda dureza de corazón, todo doble ánimo, todo aquello, Padre Santo, que impide que esta fe poderosa sea activada y desarrollada, Padre, en el nombre de Yeshua, y el ejemplo de Abraham, Padre, empieza a resonar en cada uno de ellos. Empiece, Señor, a resonar en cada uno de sus corazones y sus mentes, para que empiecen a caminar fuertemente, Padre, en la fe que nos has dado a cada uno, en la fe que nos diste a cada uno, en este principio bíblico, Padre, en este principio de reino, Señor amado, donde las cosas son hechas, Padre, por la fe, las cosas son
manifestadas por la fe, Señor, por creer internamente, por abrazarlo, Padre, por estar viviendo, Señor amado, ya el cumplimiento, por darte gracias, gloria a ti, alabanza, porque ya lo tenemos en nuestras manos, Padre. Oh Rabayot Arabakandama, y lo que genera, Señor, la potencia que genera esta fe, esta creencia, Padre, es impresionante, Señor amado. Venga entendimiento sobre cada uno, Señor amado, porque este es el tiempo en que cada uno, Señor, empiece a vivir, Padre, empiece a vivir, empecemos a vivir. Todos los cumplimientos, Padre, ya están sucediendo, Padre Santo. Todos los cumplimientos, Padre Santo. Oh, Riba Sheka y Andereba Kai, de tus palabras proféticas en nuestras vidas, Padre. Oh, santo eres, Padre Celestial. Bendito eres, Padre. Tu espíritu esté ministrando. Tu espíritu esté rodeando, Señor. Tu atmósfera, Señor amado, esté rodeando a cada uno, Padre, en el nombre poderoso de Yeshua, y les ministres fuerte, Señor, y profundamente esta palabra. Bendito es tu nombre, Señor. Gracias, gracias porque tú nos estás visitando, como tú lo dijiste, Padre. Tú nos estás visitando. En el nombre de Yeshua te damos gracias, Padre amado. Amén.